Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15 en nuestras Biblias, exactamente el versículo 18 y el 19. Romanos 15, cuando están allí digan amén a la palabra de Dios. Romanos 15, versos 18 y 19, dice el apóstol Pablo inspiradamente: porque no osaría hablar, dígalo fuerte conmigo, pero bien fuerte, 1, 2 y 3. Pero no osaría hablar, ¿qué más? Sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, ¿qué más? Con la palabra y con las obras. ¿Qué más dice? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué más? Hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esta mañana o tarde voy a hablar de este tema: 5 principios para hacer bien la obra de Cristo. Padre, gracias por el privilegio de congregarnos en un lugar libre para bendecirte y respirar este ambiente de gloria hacia ti que este pueblo está entregando en el día de hoy. Lúcete entre nosotros. Tú eres nuestra lámpara, nuestra luz. Haz crecer tu gloria mientras te manifiestas aquí en el culto a ti, que estamos disfrutando de tu presencia, de estas canciones a tu loor. Y ahora que tú nos vas a hablar, abre nuestros sentidos espirituales para oír tu voz y danos una palabra tónico, fortificante, que nos bendiga la vida, que nos prepare para lo grande que falta por hacer todavía, mientras tú vienes por nosotros. Y dirige tu mirada a esta congregación, tanto presente aquí como virtual en todas partes del mundo, donde la señal de la televisión de la iglesia llega. Oramos que haya bendición y las almas lindas sean saciadas, porque tanto yo como ellos vinimos aquí también a oírte hablar a ti. Háblanos y toma mi pequeña vida para exaltar tu nombre entre nosotros. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y decimos fuerte amén a la palabra de Dios. Seguro que vamos a oír este tema con atención esta tarde. 5 principios para hacer bien la obra de Cristo. Al leer el pasaje de la palabra y estudiar la vida escrita del apóstol Pablo y su doctrina, he descubierto en la Biblia que sin dudas uno de los hombres que tuvo más autoridad para enseñar cómo hacer la obra de Cristo fue el apóstol Pablo. Todos los que están aquí también lo han descubierto. Pablo tenía autoridad para escribir sobre cómo se debe hacer la obra de Cristo. Algunos hermanos que estudian la Biblia lo ven, lo hallan. Y el trozo de la escritura que leímos en este día es un bosquejo completo sobre cómo Pablo entendía que debíamos hacer la obra de Cristo. Todo pastor, todo maestro, todo laico, todo misionero, todo maestro de escuela dominical debiera oír este día el consejo de Pablo para que no equivoquemos la forma como debemos hacer la obra de Cristo. Tristemente, hoy día, y ustedes lo saben, ustedes lo oyen y lo ven, hay tantas personas haciendo su propia obra mientras le mal llaman a eso hacer la obra de Cristo. Ellos están en un mundo lleno de completamente levadura acerca de la doctrina del Señor, pero tanto la palabra de este día como lo que el Espíritu Santo confirma de ella va a ser como un reenfocar nuestro ministerio, el de cada uno de ustedes, para que podamos dibujar en la Biblia esta mañana, por la revelación de la palabra, cuál es la perfecta manera como Cristo quiere que hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer. Quizás haya una verdad central en lo que vamos a compartir enseguida, y es que necesitamos predicar y hacer la obra de Cristo de tal manera que hallemos la aprobación de Dios. Porque dice la palabra que no es alabado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En un breve momento voy a compartirle estos 5 principios, uno por uno, todos ellos contenidos en los 2 versículos que ustedes leyeron conmigo, y todos vamos a descubrir de qué manera tenemos que irnos por el modelo de Dios para hacer bien la obra de Cristo. Quiero en primer lugar decir por el versículo número 18, la primera parte del versículo de Romanos 15, 18,
que la obra de Cristo se hace desechando todo lo que no es exactamente Cristo. Por eso Pablo dijo al introducir estos 5 métodos, el primero, dijo esta frasecita: no osaría hablar. La obra de Cristo se hace no diciendo aquello que no es exactamente nuestro Señor Jesús. Por eso Pablo enseña el deber de callarse si es que Cristo no va a ser el tema de su mensaje. La frase que aparece en la Reina Valera, no osaría hablar, la Nueva Traducción Viviente la pone más al relieve para decir más o menos esto: no me atrevo a jactarme de nada. Cuando alguien está haciendo la obra pero no la de Cristo, se está jactando de algo propio, y por supuesto eso es blasfemia ante el nombre de nuestro Señor. Pablo enseña que también tenemos que desechar predicar sobre nosotros mismos. Ustedes lo saben por doquier, personas que se levantan sus propios nombres. Pero miren esta palabra de 2 de Corintios 4:5, en que Pablo decía: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y esta palabra quiere decir que cuando vamos a hacer la obra de Cristo, no podemos hablar de todo aquello que desenfoque al oyente acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor. No nos predicamos a nosotros mismos. También Pablo enseña en este contexto que debemos desechar hablar sobre nuestra propia idiosincrasia. Por ejemplo, Pablo dice de su idiosincrasia, de su ascendencia familiar y religiosa, que él era hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, él era fariseo. En cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia, y tenía un grupo de atributos que podían levantar en alto a Saulo de Tarso como un hombre demasiado importante a la vista de las personas donde él quería entrar con el evangelio. Pero él dijo: cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es pérdida hablar de nosotros mismos, es desenfoque levantar nuestra idiosincrasia como si acaso fuera importante. Como dijo Santiago: si a vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido lujoso y lo sientan en primera plana, lo parafraseo, y luego entra un pobre con vestido andrajoso y le dicen: quédate tú por allá y tú aquí, ¿no hacéis acepción entre vosotros y venís a ser jueces con malos pensamientos? También tenemos que desechar no ser el ser vocero del diablo. Muchas personas, cuando van a hacer la obra de Cristo, se enfocan demasiado en el diablo y reprenden mucho al diablo, y eso tenemos que hacerlo con mucha mesura, porque el enfoque de la obra de Cristo no se hace en el diablo, porque el diablo Cristo lo derrotó para siempre en la cruz del Calvario. Y si Él viene, tenemos las herramientas para echarlo fuera en el nombre de Cristo, quien lo venció en la cruz del Calvario. Así que número 1, para hacer bien la obra de Cristo, tenemos que callar aquello que no es el tema central de la obra de Cristo. Alguien le dijo una vez a un predicador que predicaba pero no terminaba nunca de predicar, le dijo: cuando vayas a predicar, ten un mensaje, dilo y luego siéntate. Calla después que hayas entregado el mensaje, que es el néctar del evangelio. Número 2, la obra de Cristo se hace hablando de lo que Cristo ha hecho. Por eso Pablo dijo primero: no osaría hablar, y ahora dijo de que sí, sino de lo que Cristo ha hecho. También aparece en el versículo 18 y capítulo 15 de Romanos, que estamos mirando allí esta mañana. Hay muchas obras que Cristo hace, todas ellas están reveladas en el Nuevo Testamento, tanto las que hizo en su vida pública como las que hace todavía a la diestra del Padre, y la que hará cuando descienda a las nubes a llevarnos a nosotros en el arrebatamiento de la iglesia. Pero esta mañana, hablando del segundo principio, hacer la obra de Cristo, proclamando, hablando de lo que Cristo ha hecho. Hay 3 obras de Cristo que llaman la atención de todo cristiano, y tenemos que levantar esas 3 obras sobre todas las que hace Cristo. Número 1, la obra maestra de Cristo fue su sacrificio expiatorio por nosotros en la cruz del Calvario. Sanó, dio vista a los ciegos, calmó las tempestades,
hizo provisión de pan y de peces multiplicado, pero nada de eso superó el hecho de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pablo dice que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo quiero levantar la voz para decir, y no solamente murió en la cruz físicamente, sino que en la cruz consumó la obra expiatoria que el Padre le dio para hacer allí en la cruz. Hizo milagros, sanó enfermos, pero vino fundamentalmente a terminar la obra de la redención y lo logró. Después de 6 horas crucificado, Él dijo la palabra: consumado es, la obra ha sido terminada. Y ustedes saben, en el griego es la palabra tetelestía o tetelestai, que significa el certificado que le daban al deudor que acababa de pagar su deuda al acreedor. Tanto si la pagaba el propio deudor o si alguien le pagaba al acreedor la deuda ajena, entonces el acreedor entregaba un certificado que decía: tetelestía, tu deuda ha sido pagada por completo. Cuando vayamos a hacer la obra de Cristo en este mundo, digámosle al pecador que no tiene que vivir endeudado con Dios, porque hay uno que se llama Cristo, que ya cumplió y pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario. Y todo hombre tiene cancelada su deuda para con Dios. Solo que si Cristo lo perdonó y la persona no lo cree, no se hace del milagro salvífico de la cruz de Cristo. Hablando de esa obra, hay una acepción bíblica en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15, en que Pablo dice esta grandeza de la redención de la cruz: y por todos murió. Diga conmigo fuerte: y por todos murió. Esa frasecita es tan grande que nosotros no podemos sondearla a profundidad, porque eso habla de un sacrificio que lo cubrió todo. Los millones y millones de seres humanos que han vivido y viven y vivirán en el mundo, estamos cargados de pecado en sentido original. Nacemos pecadores, nacemos endeudados, pero Cristo no murió por los mejorcitos, no murió por los que estaban casi bien, no murió por los pacientes que al día siguiente le iban a dar de alta en el hospital del pecado. Cristo murió por todos. Por el ladrón, por el delincuente, por la mujer promiscua, por el hombre desbandado moralmente. Cristo murió por todos. No hay nadie que esté en el infierno porque causara un defecto de gracia. La obra de la cruz dio gracia para todos. Hablando en el segundo todavía punto sobre cómo predicar a la manera de Dios, a la manera bíblica, haciendo levantar la obra de Cristo. La Biblia dice en segundo lugar que hay una obra maestra también que Cristo hizo, que fue enviarnos al Consolador. Yo estoy agradecido porque tengo al Consolador. Qué linda la promesa que aparece en Juan capítulo 14 y versículo 16, en que el Señor dijo a los discípulos la promesa: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Él dijo: estará con vosotros y estará en vosotros. De manera que cuando uno es cristiano, el Espíritu Santo se metió a vivir dentro de nuestro corazón. Y la Biblia dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y quiero decir esto aquí entre paréntesis: el hecho de que nos hiciera falta un Consolador, y parte de la obra de Cristo que tenemos que proclamar es que nos dio al Espíritu Consolador, incluye la idea obvia de que este mundo es un valle de lágrimas. Los cristianos también sufren, también padecen, también son perseguidos, como estábamos mirando ahora en estos días frente a frente de nosotros, despreciados por otros. Pero es tremenda esta obra. El Espíritu Santo vino en Pentecostés no a visitar intermitentemente a los creyentes, Él vino para quedarse con nosotros para siempre. En 3 horas más cerraremos las puertas de este templo y Él se va contigo para la casa y te va a consolar mañana en el trabajo y te va a dar el apoyo y ese bastón para andar en la vida, para guiarnos hasta que entremos por la puerta de la ciudad celestial. Hay una tercera obra que yo considero que es obra maestra de Cristo. En el segundo punto, se hace la obra de Cristo proclamando su obra a las naciones. Es que la obra
maestra tercera que yo considero importante en la Biblia es que Él depositó en sus discípulos la comisión de predicar el Evangelio. Yo no me hubiera atrevido a poner a Pedro a predicar el Evangelio si antes maldijo y dijo yo no creo en ese Cristo. Yo no hubiera puesto a Pedro si él reprendió a Cristo por decir que iba a la cruz. Yo no me atrevería a confiar en Pedro si yo fuera quien los hubiera colocado como los depositarios del Evangelio. Pero Dios se atreve a depositar en personas débiles e imperfectas el mensaje de la cruz, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino sea del Señor mismo, cuya obra estamos queriendo hacer en manera correcta, acorde a estos versículos. Dice la palabra en Mateo 28, 18 al 20. Y Él se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando los discípulos oyeron ese depósito que Cristo les dio a ellos, hombres débiles que se escondieron cuando vieron a Cristo crucificado, porque en la mentalidad humana dijeron: perdimos la empresa, los enemigos mataron a nuestro maestro. Y dijeron: tenemos que escondernos porque también de seguro que nos van a matar a nosotros. Y después darse cuenta que a esta gente llena de temor humano, normal, todavía por no saber bien la revelación del alcance de la obra de Cristo hasta que se levantó de los muertos, pero que Él les depositara a ellos el poder predicar el Evangelio y llenar el mundo. Eso nos asombra en honor a nuestro Señor. Dice el versículo 20 entonces de Mateo 28: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. No con las señales que les seguían a ellos, dice con las señales que la seguían a la palabra que ellos estaban predicando. Es tremendo decir esta mañana para nuestra consolación, cuando hacemos caso a la gran comisión y vamos a predicar en el nombre del Señor, podemos estar seguros que el Señor está con nosotros, ayudándoles el Señor. Hay una parte que Dios hace y hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Cristo está sentado a la derecha del Padre. Él no está en las calles predicando. Nos mandó a nosotros a hacerlo, pero no lo podemos hacer sin esta verdad. El Señor nos está ayudando. Y en esta mañana, en un momentito más, les voy a compartir esta verdad, como también Cristo cuenta con nosotros, y no solamente con los 12 apóstoles del principio, para entregar la verdadera obra de Cristo y hacerla a la manera que estamos diciendo en el día de hoy. En tercer lugar, la obra de Cristo se hace por medio de siervos fieles. A mí me asombra que Dios puede elegir, repito, a personas tan equivocadas, débiles, humanamente insensatos respecto a la sabiduría de Dios, que andábamos en nuestros propios vicios y caminos torcidos. Pero miren qué lindo lo que Romanos 15, que leímos al principio, todavía en el versículo 18 dice: lo que Cristo ha hecho, dice Pablo, y aquí viene el tercer punto, lo ha hecho por medio de mí. Todo el que estudia la palabra se da cuenta que en verdad no les hacemos falta a Cristo, porque Él pudiera hacer la obra independiente de nosotros. Hay allá arriba seres que cantan mejores que nosotros, que conocen face to face, cara a cara a Dios, y nosotros es por fe y no por vista. Pero lo grande es que el Señor, a pesar de, nos ha elegido a nosotros para por medio nuestro hacer la obra de Cristo, usando precisamente nuestra debilidad. A mí me gusta la vida del apóstol Pablo en este contexto, porque estoy haciendo palanca en estos dos versículos que Pablo escribió en este bosquejo de 5 puntos o principios de cómo se hace la obra del Señor. Y él dice que Dios lo hace por medio de nosotros. Ustedes saben que Pablo en Primera de Corintios se dio cuenta que los hermanos, él recibió una carta
de una familia de la iglesia local de Corinto para decirle a Pablo qué mal estaban las cosas en la iglesia. Los hermanos se entregaban a juicio los unos a los otros. Había fornicación permitida, consentida dentro de la iglesia. Había un desarreglo en el cuerpo de Cristo, a pesar que los hermanos tenían todos los dones. Dice, nada les falta en ningún don, pero había un desorden, y uno de los desórdenes era que levantaban demasiado alto los nombres de los siervos del Señor. Y Pablo, haciéndose eco de que él solamente era un medio a través del cual Dios hacía su obra, le preguntó una pregunta con respuesta incluida en el sentido de ella. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 5. Le dijo a ellos, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Y entonces respondió la pregunta, servidores, por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Y enseñó, yo planté, pero yo no regué, eso lo hizo Apolos, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tenemos que permitirnos ser usados por Dios como medios a través de los cuales Dios hace su obra. Y este versículo de 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 20 realmente es majestuoso en el tema de que Dios usa medios humanos para hacer su obra divina en la tierra. Somos embajadores, dice Pablo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Mire qué nivel de uso Dios puede hacer de una vasija imperfecta, un hombre, una mujer, un humano imperfecto y débil, pero somos embajadores, y no en nombre del presidente de nuestro país, somos embajadores en nombre de Cristo. Posiblemente aquí en el Gran Miami, que hay tantas embajadas de países, usted ha pasado por alguna de ellas al frente y ha visto de pronto al embajador que se baja en un Cadillac Escalade, y usted dice, wow, qué lindo es ser un embajador. Mira este hombre como está vestido de gala. Claro, él representa a su país en un país extranjero, y es correcto que lo represente bien. ¿No te dieras cuenta acaso esta mañana al oír la palabra que tú también eres un embajador? Y no de cualquier embajada, y no en cualquier nombre. Tú eres embajador en nombre de Cristo. Eso es mucho que decir. Cristo te ha comisionado a ti para que trabajes en su embajada, en la embajada del Evangelio, que tiene incluido el cumplimiento de la gran comisión en todas las naciones. Y yo quiero alabar a Dios porque el Señor tiene embajadores no solo en países libres como Estados Unidos, pero también los tiene en países comunistas que oprimen el Evangelio, y también tiene embajadores en países árabes que matan a los cristianos. Quiero alabar a Dios por eso. Y los embajadores, a veces como José de Arimatea y Nicodemo, medio escondidos, pero están haciendo llegar la voz del embajador celestial a través de ese embajador humano. Somos medios que Dios puede usar para su gloria. Segunda de Corintios capítulo 2, el versículo 14, Pablo dice, mas a Dios gracias. Diga conmigo fuerte, mas a Dios gracias. Pero no les oigo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y el contexto verán cuál es. Nos lleva en triunfo mientras hacemos bien la obra de Cristo. Y dice ahora, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Tú eres un embajador perfumado con el conocimiento de Dios. Donde quiera que como embajador y medio por el cual la palabra de Cristo llega al mundo, abres tu boca, hay un perfume que en el mundo espiritual se percibe, que el inconverso no creyente lo percibe como olor de muerte, porque el evangelio se predica no solo para que el que cree se salve, sino para que al oírlo el que no cree tenga convicción en su conciencia que va al infierno, pero no por culpa de Dios, sino por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Somos medios que Dios está usando para hacer llegar al mundo el olor del conocimiento de Dios, pero no somos en sí la emisión del mensaje, sino los medios del mensaje. Por eso
Esta mañana mi recomendación a todos los miles que nos están viendo en vivo es que nunca tratemos de atraer la vista de las personas hacia nosotros, sino inclinemos la mirada de la gente a aquel que nos comisionó para un trabajo tan digno y digamos: no me mires a mí porque solamente soy un medio, un canal en turno. Dios hubiera usado mejor una piedra o una mula, pero me usó a mí para comunicarte el mensaje inmortal de que solo Cristo salva y que vino al mundo para redimir a este mundo del pecado atroz que el diablo insertó allá en el jardín del Edén. La cuarta manera como hacer correcta la obra de Cristo es que la obra de Cristo se hace con la palabra y con el testimonio. Levanten las que trajeron la palabra esta mañana. Levanten la palabra que trajeron y no me enseñen un teléfono, por favor. Si a usted le pesa traer el teléfono o traer la Biblia a la iglesia porque pesa mucho, debo decirle que el pecado pesa más que la Biblia. Y Pablo habla de la gente cargada de pecado. Y hay una cultura hoy día de confundir la Biblia con el teléfono. Perdone que estoy entregando martillazos encima de esa verdad. No te avergüences, porque como te ves lindo es con la Biblia en la mano viniendo para la iglesia. Este es el libro de texto de tu embajada. Este es el texto que dice que Cristo te ha mandado a hacer su obra, pero hacerla a la manera de Dios. Pablo dice entonces en el versículo que leímos que tenemos que hacer la obra de Cristo con la palabra. Número 1, dice Pablo: lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, porque la predicación del evangelio es el llamado de Dios a los hombres a obedecer, el llamado a arrepentirse. Por tanto, convertirse a Cristo es obedecer la fe. Y dice la palabra que muchos ministros de la ley, cuando los apóstoles comenzaron a predicar en Jerusalén, obedecían a la fe, como lo revela Hechos capítulo 6 y versículo 7. La obra de Cristo se hace a través de la palabra. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí con la palabra. Ahora que estábamos allá en Ciego de Ávila, caminando desde La Habana el día martes para llegar por lo menos a dormir a Ciego de Ávila, había un culto allí. Mi hermano Ezequías, que nos guió por todo ese camino tortuoso, lleno de baches en la carretera, nos guió para dar una ayudita que ustedes enviaron a un pastor que tiene 93 años, con la mente como la suya, una mente normal, joven, solamente ya un poquito, no tanto, pero un poquito sordo. Iba a poner el video, pero se frizó mi teléfono ahí y no pude ya ponerlo aquí en pantalla. Y llegamos a ver al viejito. Tiene 2 hijos también que son pastores. 93 años tiene el anciano. Y como nos estaba esperando, lo habían vestido bonito. Y cuando lanzamos la voz en la puerta por un pasillo que estaba allá atrás en la casa final, él apareció en la escena. Estaba vestidito, limpiecito. Y como era un ministro de la palabra, porque hay que hacer la obra de Cristo con la palabra, él venía con la Biblia en la mano. El libro que lee y lee y lee y lee y lee y lee. Y la hija y los 2 hijos dijeron que él no para de leer la Biblia. Una pausa para decir: si usted quiere durar 120 años, lea 30 o 40 capítulos diarios de la Biblia. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. No les voy a mentir, no estoy jugando con ustedes. Yo he conocido, ustedes también lo conocen, una lista de personas muy longevas, cristianos, que están saturados de leer la Biblia. Allí nos encontramos a aquel pastor de 93 años. Nos saludó con tremenda vitalidad, con una voz como un joven, y venía con su Biblia, solamente que era una Biblia tan viejita. Y como les regalamos la Biblia que ustedes compraron para pastores, trajimos por el aeropuerto la Biblia del pastor de 93 años. Esta es su Biblia, cosida con unos alambres que él consiguió de cobre. Ya el forro está completamente gastado. Y lo interrogamos un poquito para darnos cuenta que no es que él maltrata la Biblia, es que no la suelta. Te deseo que tu Biblia se ponga así dentro de un año. Y por dentro estarás nuevo espiritualmente. Entonces le entregamos la Biblia de estudio a él y se puso nervioso. Tienen que ver el video. Quizás el martes
lo tire aquí en el culto de oración, que todos quieren venir a ese culto, como fue tremendo el culto del martes aquí, y el Espíritu se derramó sabroso. Y yo quiero poner el video para que vean al viejito delgadito pasando necesidad de sus hijos pastores. Tienen que trabajar arrancando marabú en el campo para poder cobrar unos kilitos y ayudarse para seguir pastoreando, trabajando con sudor en los campos de marabú y de espinos. Y cuando les entregamos la Biblia, nos deleitábamos en ver cómo estaba esta Biblia, y él estaba añorando enseñarnos su Biblia. Ahí dejé las notas que él hace de la Biblia, los escritos que hace de la Biblia, para que todo el mundo lo pueda saber. Y parece que los hermanos quieren verla de frente. Aplaudan a Dios por la Biblia del ministro. Que las cámaras tomen hagan esta toma. Ahí están los marcadores del pastor de 93 años. Su Biblia está llena de notas, de marcas de papel, toda subrayada. La Biblia del pastor de 93 años. Yo creo que por eso tiene tanta vida. Le quitamos esta y déjala ahí como un trofeo. Y le dimos la Biblia nueva que esta iglesia compró. No hallaba dónde meter su cara de alegría cuando le hicimos aquel regalo. Y le dije: ahora usted ore por nosotros. Por nada no acaba todavía de orar. Estaba orando con una vitalidad. Pablo dice: yo hago la obra de Cristo con la palabra de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, esta palabra es poder de Dios. Pedro usó esta palabra. Usted lee Hechos capítulo 2, cuando Pedro hace el discurso en el aposento alto, y cuando habla la palabra, como 3,000 personas se convirtieron aquel día y fueron añadidos a la iglesia del Señor. Tenemos que hacer la obra de Cristo con la palabra de Dios. Eso requiere estudiarla, escudriñarla, andar con ella, comer de la palabra de Dios. No tenemos que inventar qué predicar. Hay que abrir la Biblia y predicarla. Por ejemplo, esto está poderoso. Hechos capítulo 14, versículo 1. Pablo llegó con Bernabé a Iconio y había allí una sinagoga de los judíos. Ellos entraron, los invitaron a hablar, y dice la palabra: ellos dos hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. Es un asombro que hay un poder en la predicación del evangelio. Dios habla a través de juicios. Dios habla a través de cosas que hace. Dios habla a través de eventos. Pero no hay nada más poderoso para hacer la obra que abrir la boca y predicar la palabra de Dios, porque la obra del Señor se hace con la palabra. Hay una segunda acepción que Pablo dice: no solamente hago la obra de Cristo con la palabra, pero también la hago con testimonio. Porque en el versículo que leímos dice Pablo: lo cual Cristo ha hecho por medio de mí con la palabra y con las obras. Y aquí no habla de hacer tiendas, aquí no habla de dar ofrendas, nada más. La Nueva Biblia Viva dice de este versículo, que la Reina Valera dice: con las obras predico, dice, con el ejemplo de mi propia vida. Al nivel que predicamos, hay que vivir lo que predicamos. Alguien debe callar mejor, porque callado va a serle mejor a la obra de Cristo. Si tiene mal testimonio, debe callarse la boca hasta que recupere la autoridad que da el buen testimonio. Por eso cuando Pablo dice: yo predico con la palabra y con las obras, la traducción es que mi vida, mi manera de conducirme, es una obra por la cual la gente califica que ese hombre está haciendo bien la obra de Cristo. Todavía late en mí ese versículo de Mateo 5, 16, en que el maestro de maestros dijo estas palabras a nosotros: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Por eso repartimos linternas en Cuba. Dimos una linterna a cada pastor que visitamos. Eso la hermana María la compró. Una fotocelda electrónica atrae la energía solar, y aunque no hay corriente, se carga ahí por el día y la usan por la noche, para que ellos puedan cumplir esto. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Lo que recomendamos a los pastores fue que anden con la linterna todo el tiempo para que todos vean la luz. Vuestro silencio me interesa porque logré atraer la atención.
No estoy hablando de que anden con una lámpara como un hombre en Francia que una vez en París andaban con una linterna física a mediodía encendida. Y alguien lo interrogó como loco y le dijo: ¿por qué tú andas de día con una linterna encendida? Y él dijo: estoy buscando un hombre. Había tanta poca hombría para vivir, tantos pocos principios guardados, que unos que eran varones de sexo masculino habían perdido la hombría de la moral. Y el hombre dijo aquellas palabras dando a entender que uno puede ser un ser humano normal, pero cuando se destruyen los valores, el hombre se regresa a ser por dentro como un animal. Y dijo Pablo: como animales irracionales. Lo voy a ampliar un poquito aquí. Los animales tienen cuerpo y tienen alma mortal. La diferencia principal entre el hombre, el ser humano, y los animales es que los animales tienen cuerpo y alma mortal, pero el hombre también tiene cuerpo humano, alma inmortal, y tenemos un espíritu por dentro. Y el espíritu con E minúscula, dimos aquí una serie hace un tiempo sobre eso. Es esa área que nos conecta con el Creador, que nos permite adorar. El mono es muy inteligente, el delfín, el perro, pero hacen piruetas en el agua, en las matas, pero ninguno de ellos levanta la voz para decir: bendito sea mi Creador, porque le falta espíritu. Cuando el espíritu está muerto a causa del pecado, escuchen esto que es profundo. Cuando el espíritu está muerto por el pecado, entonces al hombre le queda en función respecto a Dios su cuerpo para ser visto, para moverse, trabajar, sudar y comer. Y su alma inmortal está allí al acecho de los sentidos y de las percepciones del mundo que le rodean, pero está espiritualmente muerto. Por eso es justificable que Pablo dijera que los hombres están muertos por dentro, en su espíritu se corrompen como animales irracionales, porque regresan a ese mundo sin Dios, donde se procede nada más con los sentidos. Pero yo voy a levantar la mano para decir: cuando las buenas obras de Cristo están en nosotros, la gente ve esas buenas obras no que me salvan, sino como fruto de que soy salvo, y ellos alaban a nuestro Padre que está en los cielos. Mi padre un día le dijo a una jovencita que estaban predicando con una moral un poco mala, le dijo: por favor, el pastor les prohíbe andar por las calles predicando. Y alguien dijo: pastor, ¿cómo que usted les prohíbe a ellas andar por la calle predicando? Sí, porque era un barrio pequeño y todo el mundo en el barrio pequeño sabía que la conducta de aquellas muchachas no se correspondía para nada con lo que es el evangelio. Pero curiosamente el inconverso sabe cómo tiene que vivir un cristiano. Y donde quiera que no imaginamos, hay un ojo mirándonos a nosotros, hay un ojo mirándonos, calculándonos. En este caso nuestro, que nos conoce un grupito de personas por ahí. Ayer veníamos en el avión y detrás, como 4 asientos en nuestra hilera, una mano se levantó y me dijo: pastor, ¿cómo está? Yo no sabía quién era hasta que me acerqué un poquito. Era una hermana y su esposo que trabajan con American Airlines, viajando a Cuba para cuidar esa nave aérea. Él estaba por La Habana, ella estaba por Camagüey, y ella estaba conociéndonos en público. Si yo no estuviera rectamente delante del Señor, cualquiera pudiera descalificar las palabras que digo esta mañana. Pero Pablo dijo: predico con la palabra, pero también predico con el testimonio. Y suenan más altos los testimonios silenciosos que la palabra bullenta, porque nuestra palabra tiene que venir de acuerdo con lo que hacemos y somos para Dios. Número 1, la obra del Señor se hace callando cuando no hay un mensaje de Cristo que entregar. Número 2, la obra de Cristo se hace hablando de lo que Cristo ha hecho. Número 3, la obra de Cristo se hace siendo medios a través de los cuales esa obra puede ser hecha. Y la obra de Cristo también se hace cuando al hacerla nosotros lo hacemos con la palabra y con el testimonio de nuestra propia vida exhibida como luz delante de los que no conocen al Señor. Y por último, la obra de Cristo se hace seguida de señales y prodigios poderosos. ¿Cree usted en señales y prodigios poderosos? ¿Alguno aquí cree que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Alguno aquí cree que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Que Él no ha cambiado?
Él se iba y dijo: las obras que yo hago, ustedes también las harán, y aún mayores harán, porque el evangelio completo es un evangelio que no solo tiene palabras, testimonio, pero también tiene señales y prodigios asombrosos. Y dice Pablo: es así como yo hago la obra. Por último, con potencia de señales y prodigios. Quiere decir, con señales y prodigios portentosos, poderosos en el poder del Espíritu Santo. Hay uno que está aquí esta mañana por el Espíritu Santo, y antes de irse y dejarnos al Consolador, él dijo: estas señales seguirán a los que creen. A donde quiera que tú vayas, nunca vas a ir a buscar señales. La señal no es tu objetivo, la señal no es tu propósito. Estas señales, como una señal de tránsito, es un indicativo, es un signo de algo. En la calle tenemos que guiarnos por la curva que está puesta en la señal, por el semáforo avisado una cuadra antes. Tenemos que guiarnos por las señales, y el Señor dijo: este evangelio lo van a hacer correcto si en quinto lugar ustedes creen en señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, señales. En mi nombre tomarán en las manos serpientes sin que les haga daño. En mi nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Por eso la iglesia no puede predicar que es huérfana del poder de Dios. Y aunque realmente el poder más grande es ver un alma transformada por el evangelio, a este evangelio de poder, hay que predicarlo como el evangelio completo. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo, y Cristo viene otra vez por su iglesia. Que no se les olvide eso. Hay que predicar el evangelio, orar por los enfermos, reprender los demonios que están atormentando a la gente. Hay que ungirlos con aceite en el nombre del Señor. Hay que practicar el evangelio completo, y ese evangelio está vivo hasta el día de hoy. Una muestra poderosa de que Pablo tenía autoridad para decir que él predicaba con señales y prodigios es aquel caso que aparece por allá por los últimos capítulos de los Hechos, exactamente capítulo 28, versículos 1 al 9, cuando Pablo viene en el barco para apelar a Nerón, que era César, y un grupo de presos con él. ¿Ustedes se acuerdan? El barco naufragó muchos días sin ver ni sol ni luna, toda oscuridad. La tormenta fue tan grande que la barca naufragó. Aquel transatlántico naufragó. Los presos huyeron en tablas como pudieron y llegaron a la orilla, y cuando llegan se dan cuenta que la isla se llamaba Malta. Para los que les gusten la Malta es bíblica. No la tomen, que tiene mucho azúcar. Y llegaron a Malta, y había allí un grupo de gente, había frío. Y dice la palabra que Pablo estaba siendo calentado con otros muchos a través de la leña y el fuego que habían encendido. Dice que una víbora, huyendo del calor, salió corriendo de la fogata y se le prendió en la mano a Pablo. Él ha dicho esta mañana en la palabra que él predicaba con señales y prodigios. Una señal no es grande en sí misma. La señal no tenemos que buscarla y engrandecerla y aplaudirla. La señal es un indicativo de Dios aprobando que el mensaje es verdad y que el nombre que predicamos es verdad. Por eso una vez Jesús sanó a alguien, creo que fue cuando el paralítico fue sano, el que bajaron por el techo, y la gente, cuando vio la señal de Cristo, no se quedó alabando la señal, sino que la señal de aquel portento cumplió su objetivo cuando la gente dijo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. En otras palabras, cuando Dios siga haciendo señales y prodigios por el poder de su Espíritu en Monte de Sión, eso tiene un propósito: levantar en alto a Cristo y certificar que este evangelio es verdad. Hay lugares como aquí en Monte de Sión que no nos hace falta ver ningún milagro más para creer. Ya tenemos la convicción de que el Redentor está vivo.
Pero hay lugares que hay que llegar con señales y milagros para que los ojos se abran. Hechos de los Apóstoles relata que cuando llegaron a Lida había un hombre enfermo, y después llegaron a otra ciudad y sanaron. Y dice que las multitudes se convirtieron al ver el milagro que Dios había hecho, en este caso a través de Pedro, cuando trajeron a aquella Dorcas muerta y la pusieron allí en una cama envuelta en una sábana, y llamaron a Pedro, que estaba cerquita: Pedro, ven acá. Y cuando Pedro llegó, él vio a aquella mujer muerta, comprobadamente muerta, y entonces se arrodilló frente al cadáver y oró, y le dio la mano y la levantó, y la mujer revivió. Entonces la gente se convirtió al Señor. Tenemos que creer en señales, pero no para alabar la señal, sino para que la señal sea una señal que da lugar a la gloria de Cristo y ponga en alto el Cristo cuyo reino tenemos que predicar bien. Alguien diga aleluya. La víbora se prendió en la mano de Pablo, y la gente, parece por el contexto, conocían a ese animal y sabían que envenenaba al momento al que prendía. Y dice la palabra que esperaron un tiempito, y al ver que Pablo no se murió con la picada de la víbora, la cual tomó y la tiró en el fuego, primero la gente dijo: este hombre tiene un problema ahí con Dios, porque huyó del mar y ahora aquí lo pica esta víbora mortal, letal. Pero al esperar un poquito vieron que no le pasó nada a Pablo, y entonces comenzaron a decir que Pablo era un Dios. Pero él se defendió: yo no soy un Dios. Y entonces les predicó el evangelio del Dios que quita el veneno de la víbora. Por eso a ti te han maldecido, te han hecho de todo, y Ebenezer, estás en la iglesia en esta mañana porque los prodigios y señales del nombre del Señor te han acudido para fortalecer tu fe y demostrarte que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice entonces la Biblia que le trajeron a Pablo, escuchen esto, todos los enfermos que estaban en la isla de Malta, y los sanó en el nombre del Señor. Y cuando se despidió, había tanta gente amorosa. Hoy María lo dijo: cuando usted tiene esa oportunidad de dar de Cristo, la gente te van también a ayudar a ti. Dice que lo cargaron de todo lo que le hacía falta para llegar de Malta hasta Roma, y zarpó de allí, dejando la señal y el prodigio de que Jesús está vivo y que su nombre tiene todo poder. Voy a viajar en avión rápido y termino aquí, desde la isla de Malta hasta Monte de Sión, y decir: qué triste fuera que estuviéramos haciendo historias no comprobadas en el día de hoy. Pero voy a levantar las manos para decir: hoy vamos a orar por los enfermos, y Jesús va a hacer todo tipo de milagros aquí, todo tipo de maravillas y milagros, porque esta iglesia está llena de milagros, está llena de portentos. Hay testimonios sentados en esos bancos por montones de que Él sí sana, de que Él sí levanta, de que Él sí sana el cáncer, de que Él ha hecho maravillas entre nosotros. Yo quiero decir un aleluya. Por eso la hermana, la pastora Mariela, ahora en el avión nos contaba ayer, y su esposo Julio de Palm Beach, que su hija Marielita está aquí seguro. Ella esta mañana, desde que era niña, diagnosticaron un problema uterino, que ella jamás había podido tener hijos. No podía lograrlo científicamente. Pero el esposo testificaba que un día vinieron aquí un martes, y él dijo, cuando se comenzó a clamar por diferentes cosas, dijo: Señor, por favor, no me dejes sin descendencia. Y se oró que los vientres fueran fertilizados, y su hija Marielita está embarazada. Está aquí en la iglesia en el día de hoy. Alguien diga aleluya por eso. Déjeme seguir por aquí, porque no lo puedo apagar ahora. La esposa de mi sobrino Eliel David, el hijo menor de Manei, no tenían hijos, no podían tener hijos. Y yo me acuerdo que un día vino aquí hace años a la iglesia, y le dije a su esposo: pon tu mano en el vientre de tu esposa y voy a orar por ella. Y oramos, y un día mi hermano Manei me llamó para decir: ella está embarazada. Jesucristo le había quitado el problema de infertilidad. Señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Esta mañana, cuando acabó el primer culto, Yamile vino con un teléfono: mire, pastor, acorde a lo que usted está diciendo aquí. Aquí está la foto de la hermana Katia, que está ahora por allá por Texas, que venía aquí hace años, pero se mudó para allá. Todavía lamenta que no está aquí la hermana Katia.
y ella vino aquí a un matutino de mujeres que había ese día. Ahora tenemos el templo abierto todos los días aquí, todos los días de 6 de la mañana a 7. Esto se va a poner bueno en gran manera. La iglesia que ora ve portentos y milagros como señal de que el nombre de Cristo sirve y tiene poder. Y ya me enseñó el video de la niña nacida allá. Las hermanas oraron por ese vientre aquí y el Señor lo hizo fértil después de años sin serlo. Mi papá estaba grave, como ustedes saben, de muerte hace apenas un mes. Mi hermana Onir llamó a Saúl, que está en el extremo del país. Saúl, ven papi, se nos está yendo. Esa madrugada no esperaban que papá viviera. Manolín, mi papá. Llamé a Arnoldo, mi suegro, que está, y dije, Arnoldo, él se va este fin de semana. María vio una foto de mi papá que yo le enseñé y un videíto en el momento de la gravedad. Y ella, que es médico, me dijo, él está de muerte, pastor, se va a ir. Todos estábamos seguros que humanamente papi se iba. Tenía sondas puestas, eso no es algo demasiado difícil, no es un extremo de gravedad, pero los riñones estaban ya paralizados casi. No podía orinar por sí mismo, un problema tremendo de displasia en su interior, y estaba enfermo de muerte, sin poder tampoco hacer necesidades fisiológicas normales por sí mismo. Y entonces estaba grave y ya dejó de tomar agua y dejó de tomar y comer. No quería comer ni tomar agua ni nada. Estuvo varios días así y estábamos seguros que ya tenía casi 89, cumple en agosto para irse. Pero pedimos oración aquí. Esta iglesia oró, en Cuba se oró. Ahora llegué a ver a mi papá. Un día antes de que llegáramos a La Habana, se estaba recuperando perfectamente bien. Me recibió un poco más fuerte que lo que vi en el video. Allí en la mesa pusimos las manos. Padre, déjanos a nuestro viejito un tiempo más. Y el Espíritu de Dios lo resucitó de los muertos. Ayer me llamó desde La Habana a Camagüey para decirme, hijo, Dios te bendiga, qué bien me siento ahora. Parecía la voz de un joven. Me dijo, cuando llegues a Miami, avísame que llegaste bien para levantar las manos al Señor y darle gloria a Dios. Yo quiero que mi padre viva más, porque papi glorifica en todo el evangelio de Cristo. Cuando él venía aquí, yo pasaba unas penas con él, porque él llegaba al Publix o llegaba al Presidente o al Sedanos, y él es expresivamente abierto y decía, que Dios bendiga este gran país que ustedes tienen. Y yo le daban cheques en la iglesia, por el Dragway a cambiar el cheque, y decía por la ventana para adentro, que Dios bendiga este gran país. Papá se fue y la gente decía, ¿y su papá dónde está? Entonces yo quiero que él, porque él glorifica al Señor más, está vivo, resucitado, está comiendo de todo, está comiendo carne, aunque no de vaca. No sé por qué es que no come carne de vaca. Cristo resucita a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Alguien diga aleluya en el día de hoy. Mi nieto mayor Benji se quemó la mano una vez. Benji, cuando era chico, ¿te acuerdas, Benji? La mano de Benji se metió en una paila de aceite hirviendo por un accidente en un patio en que había un cumpleaños de la familia, y todos vieron esas pieles despegarse de su manito. Fue ingresado. Ustedes conocen, pero hay mucha gente que no saben eso aquí. Y los médicos dijeron, Jaciel, papá, Arianna, no es posible que él recupere su dermis y demás. El niño va a quedar sin huellas digitales. Ese es el pronóstico del médico. Pero Jaciel y la esposa y aquí, y él dio una palabra de fe a la doctora con el niño vendado y dijo, mañana cuando usted quite la venda del niño, el niño va a estar perfectamente bien. La mirada de la doctora Jaciel fue burlesca. Fue, por supuesto, una mirada solo científica. Eso es imposible. Pero al día siguiente le quitaron la venda de la manito al niño y estaban todas huellas digitales completamente allí. Él no tiene ni una sola señal, como usted pueda encontrar, que su mano se quemó algún día. Predicamos el evangelio quitando aquello que no es Cristo. Predicamos el evangelio proclamando solamente la obra de Cristo. Predicamos el evangelio usándonos Dios a nosotros como medios, y predicamos el evangelio de cierta manera mientras avanzamos en este mundo incrédulo, haciendo posible que el nombre de Cristo sea conocido a través de la palabra y del testimonio. Pero también predicamos el evangelio dejando a Dios hacer señales y maravillas entre nosotros.
Yo tengo fe que esta mañana algunos vientres infértiles pueden ser tocados por el poder de Dios. El cáncer puede desaparecer de momento. El Cristo de quien estamos haciendo la obra de Él está aquí con nosotros a través del Espíritu Santo. Yo creo que esta mañana Dios te puede solucionar problemas que humanamente no tienen solución. Habrá gente aquí orando por asuntos que nadie puede resolver. Habrá hermanos que dicen: pastor, yo tengo alguna petición que yo sé que el médico no la puede solucionar, que yo sé que yo no la puedo, que mi hijo, mi papá, mi hermano, que el dinero no la puede solucionar. Pero crea que esta mañana toda la omnipotencia del Cristo del Evangelio está disponible aquí. Y Él te puede tocar y hacer contigo milagros que van a dejar una señal de que tu Cristo está vivo, de que la Biblia es verdad, de que la palabra de Dios no está presa. Pónganse de pie, mis lindos. Si alguien tiene alguna petición que solo Dios la puede responder, levante las dos manos para arriba. Algún asunto que solo Dios puede hacer. Ya la ciencia ha hecho lo que es posible para ellos. Ya la familia hizo lo que es posible, pero esta mañana he predicado un evangelio de señales del poder de Cristo, de señales de que la palabra es verdad. Y este evangelio hay que predicarlo así, cuadrangular. Cristo salva, sana, bautiza y viene otra vez. Levante las manos por tu petición. Dile conmigo: Señor, haz tu obra ahora donde yo no la puedo hacer. Levántale tu voz un poquito más fuerte. Haz tu obra ahora donde yo no la puedo hacer. Entrégale el asunto de inmigración, como un pastor contaba anoche, que una hermanita de su iglesia fue hace como 3 días a ver al juez temblando. Pero ella pidió oración al pastor e hizo un voto. Y le dijo: pastor, si el Señor me concede los papeles frente al juez, yo no voy a dejar nunca de ir a la iglesia. Y ayer estaba en su iglesia testificando su voto cumplido de que Dios hizo que el juez la mirara con derecho, con misericordia. Ella vino a la iglesia agradecida de Dios. Todo es posible. Cántalo. Si puedes. Todo es posible. Si puedes creer, si puedes creer. Se mueve la mano de Dios. Vamos. Se mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Fe en su palabra viva. Todo es posible. Todo es posible. Si puedes creer. Levántale tu
todo hermano que necesite que oremos por él y pongamos nuestras manos en fe, que camines rápido porque el tiempo corre a velocidad. Yo voy a darle chance para que te abras paso corriendo por cualquiera de los 4 pasillos. Acércate, acércate, acércate. Solamente que yo percibo fe para que el poder de Dios haga una señal en ti, que marque en ti el nombre de Jesús. Y voy a pedir a los pastores que están aquí que me ayuden a poner sus manos cuando oremos ahora sobre ti y declararte sano. Si hay algún asunto migratorio, un asunto de la familia que tú quieres que oremos, corre aquí. No te quedes ahí donde tú estás, camina. Pida permiso y acérquese lo más posible. Si tenemos que correr las sillas un poquito, lo hacemos, pero yo quiero que nadie se quede si quiere orar con nosotros por un problema. Venga, 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 venga. Por un asunto que tú sabes que solo Dios lo puede resolver. No se puede humanamente, pero Dios puede. Ábrete paso, ábrete paso, ábrete paso. Hermano Roberto, querido, corre un poquito las sillas para atrás, que en ese lugar se meta un grupo. Hermano René, corre un poquito las sillas para atrás, que hay un grupo que entre a ese espacio ahí. Sigan viniendo, por favor, cuando oremos. Todos los que van a estar estén aquí. Hay algún asunto que tú no puedes resolver, pero hay señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo que van a ser obradas ahora. Voy a clamar por los vientres estériles. Cristo quiere hacer un milagro. Cristo quiere fertilizar. Cristo quiere procrear su milagro en ti. Oh, sigan viniendo, sigan viniendo. Pida permiso, ábrase paso, ábrase paso, ábrase paso. El poder de Dios está aquí, el poder de Dios está aquí, el poder de Dios está aquí, el poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Reciba. Padre, muévete en el nombre de Jesús. Padre, opera milagros de todo tipo en este día como señal de que tu nombre está vivo, de que el mensaje de Cristo está vivo. Padre, muévete con autoridad. Muévete ahora, haciendo milagros, haciendo milagros, haciendo milagros, haciendo milagros, haciendo milagros, haciendo milagros. Arriba, así vamos a orar. En el nombre de Jesús. Todo el poder de Jesús viene sobre ti. Todo el poder de Jesús está sobre ti ahora. Toda la autoridad del Hijo del Hombre, todo el recurso que tú necesitas está ahora siendo entregado. Recíbelo. Recíbelo como una corriente. Recíbelo como una corriente. Todo el poder de Dios viene sobre ti ahora.
del cielo. Recíbelo ahora. Por siempre Jesús canta te da una señal de su poder. de tu grandeza. Jesús te da una señal de que eres vivo, de que Él te ama, de que tú eres importante para Él. Jesús te da como un milagro en el día de hoy. Recíbelo ahora. 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 Siempre y para siempre, Yahweh, exaltaré, bendeciré tu nombre, nombre sobre todo nombre, Recíbelo, ahora recíbelo. El milagro viene. El milagro viene. Su gloria sobre mí. Dice el Señor, ha llegado el tiempo. Su gloria Ahora ha llegado el tiempo de restaurar. Ha llegado el tiempo de levantar las manos caídas. Ha llegado el tiempo. El tiempo de Dios ha llegado. Recibe señal de que Él está vivo. Recibe la señal de su milagro. La señal de su milagro. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas. Recíbelo. Recíbelo, mi Él hermano. está Recíbelo. aquí. Una señal. Él Un está aquí. portento de la mano de Dios. Está cayendo. Hay más, hay más, hay más. Hay más. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al Muévete, Señor, muévete, muévete, caído. muévete. Su gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria Llévala sobre para la gran misión que ella va a cumplir. Para la gran misión que ella va a cumplir. Llénala, 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 llénala. El Espíritu Santo y fuego. levantando al Espíritu Santo y fuego, llévala. caído. Su gloria está aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Su gloria está aquí. Hay poder en la sangre. Que fluyó por amor.
su que es futuro. tuyo por amor. Ari, baja un poquito, por favor. Levante las manos y reciba esta palabra que me estábamos ministrando en este mismo instante, aquí en mi mano derecha, aquí atrás. El Espíritu Santo me dijo estas palabras: yo quiero hacer llover sobre el futuro de esta iglesia. Eso no es natural, porque nunca llueve en el futuro. Pero Dios ha mirado tu mañana y Él me dijo: dile que yo estoy haciendo llover en el futuro de ellos. En otras palabras prácticas, Dios hoy está ya bendiciendo tu mañana. Levanta su mano y reciba eso. Dios está hoy haciendo llover promesas cumplidas en tu mañana. Dice el Espíritu Santo: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todas las naciones rebosarán de contento porque han visto la gloria de Dios. Espíritu de vida, sopla hoy sobre ellos. Espíritu de vida, sopla. Espíritu de vida, adopción, sana, promesa de hijos, generación bendecida, no por adopción, sino por creación de Dios. Quieras, oh Padre, que hoy sea el día de su milagro. Levanta generación a tus benditos, porque los benditos deben heredar naciones. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, estoy orando con ellos por un milagro creador, un milagro que se haga visible en Monte de Sion, como testificamos aquí. Levante las dos manos y diga: mi mañana está seguro en las manos de mi Señor. Mi familia está segura en las manos de mi Señor. No moriré, sino que viviré y contaré lo que Dios ha hecho en mí. Todos los que quieran ser llenos del Espíritu Santo, levanten las dos manos y diga: yo recibo la llenura de hoy, el Espíritu Santo para mí. Seré un misionero, seré un predicador, seré un maestro, seré un adorador. Dígalo, dígalo, dígalo. Vamos, bendiga su mañana. Seré varón de Dios, hermana. Serás mujer bendecida por Dios. Mi generación va a alabar a Dios. Los que están por nacer bendecirán al Señor. Gracias, Señor. Solamente dile conmigo: gracias, Señor. Ahora digan en alta voz por fe. Diga: tendré más de lo que he pedido. Tendré más de lo que he pedido. Tendré más de lo que entiendo. Tendré más de lo que entiendo. Mi Dios me dará todo lo que me falta, Todo lo que me falta. conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. No moriré, sino que viviré, No moriré, sino que y veré lo que Jehová hará a mi alma. En Dios haré proezas, y Él hollará a mis enemigos. Ahora diga fuerte: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Dios condenará toda lengua que se levante en juicio contra ti, hermano. Haga algo, aplauda, bendiga, dé gloria. Diga: sí, Señor, yo estoy recibiendo el futuro sembrado de bien. Dígale al justo que le irá bien.
gloria aquí adentro hoy. Siento gloria aquí adentro hoy. Vienen días de puertas abiertas. Vienen días de cosecha. Yo quiero que digan así, miren: saludo el mañana lloviznado por Dios. Saludo el mañana con lluvia de Dios. Saludo un futuro lleno del Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. No me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. No me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. Aleluya. Suspire y diga un aleluya. Una noticia que debo decir, que la dejé para ahora mismo. Jesús está vivo. Se va contigo para la casa. Viene contigo el martes aquí, ¿sabe? No lo deje por allá. Venga el martes con Él, que Él va a estar aquí el martes. Mañana hay universidad. Venga el martes también al culto ese que todo el mundo quiere estar. Y esta semana será una semana extraordinaria. El Señor habló hace unos días atrás. Ustedes saben que el segundo semestre de este año será 6 meses llenos de gloria y de puertas abiertas y de cosas que no habíamos visto antes nunca. Váyanse contentos para la casa. Váyanse felices, váyanse creyendo que Jesús está contigo.